Hola, buenos días amigos. Quien te saluda un servidor, Néstor Veronelli, un simple estudioso de las escrituras y de las sagradas escrituras. Me gustaría compartir algo que he tenido mucha demanda sobre este tema y que se conoce muy poco en el mundo cristiano y también en el judaísmo se habla poco. Ahora, gracias a Hashem, se está comenzando a hablar un poquito más, pero si usted guarda por YouTube, va a encontrar pocos videos sobre el Targum. El tema de hoy es el Targum, cómo nace el Targum, y quería dar algunas explicaciones. Y es importante que podamos comprender cuál es el origen de las escrituras hebreas. Bueno, lo estoy haciendo desde mi casa. Si escucho algunos rumores, yo tengo un arribamiento de canes, traducido en español, un criadero de perros, no se preocupen, es parte de la familia. Bueno, quería compartir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si usted agarra la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, va a encontrar un verseto donde dice: ellos leían el libro de la ley de Dios, o la Torá, según, con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Usted dirá, ¿por qué Esdras, en alguna Biblia está Esdras y Nehemías juntos? ¿Y por qué en nuestras Biblias cristianas está el libro de Esdras y Nehemías por separado, pero ambos fueron contemporáneos? ¿Por qué dice que le dieron el sentido? Bueno, recordemos que el pueblo de Israel fue expatriado y perdieron ciertamente. eh, es como si usted fuera, eh, yo hablo español, y si mi generación fuera expatriada o fuéramos expulsados a Inglaterra, seguramente nuestros hijos, nuestros descendientes hablen inglés y ya hayan olvidado muchos de ellos la lengua española. Bueno, lo mismo pasó con Israel. Habían olvidado, el pueblo había olvidado en gran parte, salvo los religiosos, gente privilegiada, preparada, en este caso el rabino Esdras, mantenían y conocían la Torá en su idioma original. Esto para entender un poquito cómo se formó el Targum, cómo se le dio forma al Targum. En el mismo libro de Nehemías, para demostrar esto que estoy hablando, en el capítulo 13, verso 23 en adelante, también vi en estos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban asdodeo y otras lenguas, pero ya no sabían hablar en lengua de los judíos. Eh, una muestra más de que el 50% ya no hablaba la lengua de los judíos, en lengua hebrea. Después vemos si uno va a los evangelios, va a encontrar que muchas frases de Yeshua son dichas en arameo, taritakumi, muchas frases que llegan de la traducción del griego, pero que algunas se mantuvieron en el arameo. Concluimos que en el tiempo de Yeshua se hablaba, el idioma común era el arameo y el idioma religioso era el hebreo. Ahora, convengamos, si entráramos hace 2000 años en una sinagoga, hace 2000 años, esto está constatado históricamente, puede guardarlo por donde sea, hable con su rabino amigo o con su pastor conocedor de las escrituras, verá que en la antigüedad, 2000 años atrás, se leía la Torá en hebreo y estaba el targumista que la leía en arameo. O sea, para la gente que no conocía el hebreo, la hablaba en arameo. Hay muchos que opinan que el Targum, más que una interpretación, fue una paráfrasis, y otros que no fue literalmente una traducción, sino fue una interpretación, valga la redundancia. En realidad es un poco de todo eso. En realidad, como habíamos leído acá en Nehemías 8, le daban el sentido. Recordemos que la Torá, después de cuando ellos fueron mucho tiempo esclavos, tuvieron que darle el sentido y la interpretación. De la misma manera que usted puede agarrar una Biblia y hoy en día hay comentarios abajo, al pie de página, en aquel momento le dieron interpretación. Tengamos presente que en tiempos de Yeshua, cuando leían los apóstoles las escrituras, la leían en idioma arameo, hebreo,
y también tenían en su poder cosas que se fue perdiendo esto, lo que hoy llamamos libros deuterocanónicos, tenían el Targum, tenían montones de libros, no la Biblia como la conocemos hoy, ¿no? Algunas Biblias, yo estoy de acuerdo con, para mí la Biblia más completa, ¿no? Es la Biblia etíope que tiene incluido el libro de Enoch. ¿Por qué? Porque incluso los apóstoles citan a Enoch. Evidentemente era canónico, para decirle de una forma. Y muchas de las expresiones, por ejemplo, de Juan, si vamos a leer un poquito del Targum, muchas de las expresiones del apóstol Juan y Yohanan en hebreo son muy familiarizadas con el Targum. Evidentemente, cuando ellos iban a la sinagoga, como usted puede ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, ellos concurrían a la sinagoga o al templo, se leía esto, era muy familiar escuchar hablar en arameo como en hebreo. En el vulgo común, en el pueblo común, era más conocido por el arameo. Entonces, convengamos que fueron las traducciones o interpretaciones de su época que allá comienzan a escribirse en tiempo de Esdras, y lo que hoy tenemos es una serie de Targum o Targumim que llegaron a otros días, y gracias a Dios hay una editorial que ha traducido parte de esto para aquellos que no sabemos el hebreo, leerlo en hebreo. Hay algunas editoriales que lo han traducido al español, y muy interesante ver que muchas frases y muchas interpretaciones que nos da a entender mejor lo que decía el rabino Pablo. No me quiero adelantar al tema, pero vamos a ver alguna parte. Por ejemplo, le voy a leer el Targum Neofiti y el Targum Pseudo Jonathan, el capítulo 1 del libro de Génesis. Por ejemplo, y seguramente esto le va a sonar familiar. El Targum Neofiti, que se leía en arameo, dice así: desde el principio, la palabra del Señor con sabiduría creó y terminó los cielos y la tierra estaba desolada y caótica, privada de hombres y animales, y vacía de todo cultivo y plantas y de árboles, y la oscuridad se extendía sobre la faz del abismo, y un viento de misericordia, precedente del Señor, soplaba sobre la superficie de las aguas. El verso 3 dice: la palabra del Señor dijo: haya luz, y hubo luz, según la sentencia de la palabra. Y fue manifiesta de delante del Señor que la luz era buena, y la palabra del Señor separó la luz de la oscuridad. Y la palabra del Señor llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y hubo una tarde y hubo una mañana en el orden de la obra del día primero. O sea, como pueden ver, esto nos recuerda un poquito a Yohanan, capítulo 1. Entonces, ellos estaban familiarizados con esto. Aquí, en vez de poner el nombre Dios o Elohim, dice que la palabra del Señor hizo todas estas cosas. El Neofiti, el que hemos leído. Ahora el Targum, el Pseudo Jonathan, dice así. Vamos a leer hasta el versículo 3. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba caótica y desierta, despoblada de hombre y vacía de todo animal. La oscuridad se extendía por encima del abismo, y un viento de misericordia de delante de Dios soplaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz para iluminar el mundo, y en el acto hubo luz. Dijo Dios: haya luz para iluminar al mundo, y en el acto hubo luz. Me gustaría compartir también con ustedes la Torah interlineal, como lo dice literal, que no sería una traducción, sino una transliteración, que es mucho más segura que una traducción. La traducción siempre es una interpretación. Y aquí vamos a la Torah como la conoce el pueblo de hebreo hasta el día de hoy. Vamos a leerlo de vuelta hasta el versículo 3. Bereshit, que significa en el principio, Vará Elohim, creó Dios, Dios. Vará Elohim et a Hashamayin ve'et, los cielos, y a Ares, la tierra. Por eso cuando muchas veces se refiere a Israel dicen Ares, la tierra, ¿no? Versículo 2. Va Ares, Ayatá, y la tierra estaba
Tout, Baut, o sea, en desolación y vacío. Vejoshep al Pené, y con oscuridad sobre la faz de Teón Berruach, abismo. Ruach, que significa viento, y se traduce muchas veces con espíritu. Y el espíritu, o sea, la presencia de Elohim, Merojefet al Pené. El espíritu o la presencia de Elohim Todopoderoso flotaba sobre la faz de las aguas, Hamayim. Y el versículo 3, escuche bien esto. Vayomer Elohim veí or, vayit or significa luz. Vayomer, y dijo Elohim, el Todopoderoso, yeit or, y hubo luz. Vayit or. Esto es literal. Ahora, el Targum era que le daban la interpretación de estos pasajes. Y esto no es una interpretación de hoy en día, porque esto es una interpretación temprana, allí por los tiempos. Se habla de que el Targum de Nefritis, hay diversas opiniones, del año 200 de la era cristiana, otros opinan año 500, pero que se fue transmitiendo de escritura en escritura. También se encontraron en pasajes del Qumran en el Qumran, excusa, el pasaje de estos Targumín en el Qumran. Recordemos que en el Qumran se encontraron muchas cosas, por ejemplo, los libros llamados por los protestantes apócrifos y por los católicos deuterocanónicos. Yo me inclino más por llamarles deuterocanónicos porque los citaron los apóstoles. Si usted lee muchos de esos libros que llaman los protestantes católicos, los protestantes apócrifos, en realidad muchos de ellos los citaron. Hay muchos pasajes muy claros como sabiduría, hay muchos pasajes donde vemos que el Señor los cita prácticamente igual. Eso vamos a ir a otro programa. En definitiva, el Targum es muy importante porque hay cosas muy interesantes para ver. Por ejemplo, le quiero mostrar algo que salió en el libro de Números. Usted recordará cuando el apóstol Shaul Pablo, el rabino Shaul Pablo, en las escrituras muchas veces escribe que la roca era Mesías. Yo trato de utilizar el idioma que utilizó el apóstol, ¿no? Cuando se le aparece el Señor, dos veces narra su historia. Cuando se le aparece el Señor en la segunda oportunidad que lo narra, él dice, y me habló en lengua hebrea. O sea que Shaul como hebreo, si vemos en su contexto histórico, él practicó el judaísmo hasta el día de morir, aunque lo negaba, aunque muchos pensaban que lo negaba. Si usted lee bien atentamente el libro de Hechos, va a ver que hasta hizo sacrificios en el templo. Él muchas veces habló de la roca del Mesías, que la roca que seguía a Israel era Mesías y que la roca era Mesías, que la roca era Cristo en su versión. Y vamos a ver lo que dice el Targum. El Targum es muy interesante porque si usted agarra el libro de Números, capítulo 20, verso 11, le doy tiempo para que agarre su Biblia. Si usted agarra su Biblia, eh, 20:11, ¿se recuerda cuando golpea la roca Moisés? Porque hay mucha controversia. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Yo tengo mi teoría y creo que usted va a compartir en parte lo que yo digo, no porque lo diga yo, sino porque la evidencia bíblica, donde hay 2 o 3 testigos, en este caso los Targum, o Targumín, como se los conoce, nos hablan mucho de ese tema. En el versículo 11, el Targum Neofiti dice, y Moisés alzó la vara, golpeó con su vara la roca 2 veces. Pero no dice más nada. Dice, y de ella emanaron aguas abundantes y bebieron el pueblo y la comunidad y su ganado. Es interesante porque golpeó 2 veces. Después dice que salió agua. O sea, parece que faltara algo, ¿no? Sin embargo, en el Targum Pseudo Jonathan
Dice, y Moisés alzó la mano y golpeó la roca con su vara 2 veces. La primera goteó sangre y la segunda vez manaron aguas abundantes y bebieron la comunidad y sus ganados. La primera salió sangre y la segunda salió agua. Aquí cerraría un poquito mejor. En nuestra Biblia dice que golpeó 2 veces y salió agua. Parece que faltara algo, ¿no? El Targum dice que golpeó, por eso aquí hay un comentario, golpeó en la roca e hizo salir sangre, pues está escrito, hirió la peña, ¿no? Según el Salmo 78. Hay un canto cristiano que dice la peña de Oreb, ¿no? La peña fue herida, ¿no? Fue herida. Voy a leerle el comentario del traductor del Targum. Torrentes desbordaron, según el Salmo 78:20, pues hay que tener en cuenta que se refiere a sangre como en cuanto una mujer tiene flujo, a sangre. Levítico 15:25 está hablando de la palabra en el original. Es por eso que fue que golpeó la roca 2 veces, porque la primera vez hizo salir sangre y finalmente agua. Midrash Éxodo Rabat 1, página 86. Recordemos que esta es la segunda vez que golpea a Moisés. La primera, el Señor sí le dijo que golpee. En la segunda, dijo el Señor que le hablara, pero Moisés golpea. Muchos se preguntan por qué Moisés no tiene la tierra prometida. Si usted lee el contexto de ese pasaje, va a ver que después el Señor se enoja con Moisés y Moisés pide por favor de entrar a la tierra prometida y Moisés no puede entrar. ¿Qué nos hace pensar esto? Yo tengo mi teoría, mi teoría. Los rabinos opinan, tienen montones de opiniones y ninguno, podemos decir, concuerdan un 100%. Hay un dicho hebreo muy común, donde hay 3 judíos y 5 opiniones. Por eso se escribió el Talmud, no confundir con el Targum. El Talmud son una conjunción de opiniones de los rabinos y eso es bueno porque enriquece, cada uno muestra su parte y de eso se puede sacar una buena conclusión, un buen estudio bíblico. Bueno, yo tengo mi postura sobre este tema. Si la roca era Mesías y si el Señor le dijo que le hablara a la roca, en este caso, no golpearla, no como en el primer caso, bueno, usted piense qué es lo que pasó. Después dice que él no pudo entrar en la tierra prometida. Piensa que es casualidad. Yo no creo que sea casualidad. Yo creo que esto hay una gran relación con esto. Y después vamos a entrar en otro tema. Pero vemos aquí un tema muy interesante. Como vemos aquí que en el Neofiti, en vez de decir que Dios hizo los cielos y la tierra, dice que la palabra del Señor con sabiduría creó y terminó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desolada y caótica, privada. O sea, está hablando de la palabra. Cuando uno lee Yohanan, en capítulo 1, verso 1, dice que en el principio la palabra, en arameo, la menra, era con Dios y bueno, todo ese pasaje que ustedes conocen. Posiblemente esto que estamos hablando moleste a muchos que tratan de cuestionar al Mesías Yeshua como Mesías. Yo que creo que Él es el Mesías de Israel y el Salvador de la humanidad, creo que estas escrituras son un testimonio más de la verdad. La escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y la verdad es la Torá, ¿no? Incluso hay una Torá que se llama Torá Emek, Emek significa verdad, y él dio la verdadera interpretación. ¿Cómo lo sabemos? ¿No? Aquellos que hemos estudiado un poquito, vemos de que muchas veces los apóstoles mencionan de que Yeshua dijo un mandamiento nuevo os doy, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es, ¿dio un mandamiento nuevo? En absoluto, porque no era un mandamiento nuevo, porque está escrito en Deuteronomio. ¿Y por qué el Señor dice un mandamiento nuevo? Y bueno, tenemos que retroceder a la cultura del tiempo, donde un mandamiento como era este de
amar al prójimo como a sí mismo, que se encuentra en el Deuteronomio, en tiempos de Yeshua, el prójimo era considerado solamente el otro judío, el otro hebreo. Por eso vemos que el samaritano era visto mal y el gentil no era visto muy con agrado. Y el mandamiento nuevo es que él le dio la verdadera interpretación a la Torá. Si tuviéramos que decirla de una manera más actualizada, podríamos decirle, yo le estoy dando la verdadera interpretación de este mandamiento, que será nuevo para ustedes que son hebreos, que ustedes tienen que amar al gentil, al pagano, a todos por igual, independientemente de raza, color y religión. Y esto es lo que quería decir sobre el tema nuevo, porque si no, no tiene sentido, porque este mandamiento ya estaba escrito en la Torá, en el libro de Deuteronomio. Y como sabemos que Yeshua dio la verdadera interpretación de la Torá, esto es bien claro. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda sobre este tema, vamos a seguir compartiendo más adelante temas del Targum y la historia del Targum, que a mí me apasiona mucho porque es lo que interpretaron los sabios en aquella época, allá a principios de siglo, del comienzo del cristianismo, del comienzo, y aunque podríamos decir también en tiempos de Esdras, o sea, mucho antes del cristianismo, ya se empezaron a escribir targumino o traducciones. También tenemos la Septuaginta y todo el resto que es para otro tema. Pero recordemos esto. Si le queda alguna duda sobre por qué hablé de los deuterocanónicos, bueno, estudia un poco sobre el tema de los rollos del Qumran y sabrá que estos son muy antiguos, más antiguos de lo que hoy tenemos como la Torá traducida a lengua actual o la Biblia como la conocemos, sea cristiana o sea judía, son mucho más antiguos. Y en el Qumran se encontraron manuscritos de 500 años antes del Mesías y tienen estos libros. Entonces es para pensar. Además, si usted hace un análisis minucioso, llegar a una Biblia en lengua española, podemos encontrar alguna Biblia con deuterocanónicos incluida, puede ser una Biblia católica, y va a encontrar de que muchos de esos dichos que se encuentran en los libros deuterocanónicos los mencionó Yeshua, como lo mencionaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban, si usted ve en los descubrimientos del Qumran, ya esos libros estaban. Y ni que hablar el libro de Enoch, que lamentablemente nos falta en nuestra Biblia, y el libro de Enoch era también considerado, si no, no lo citaban los apóstoles lo citaron al libro de Enoch. ¿Recuerdan cuando dicen, y así como profetizó Enoch, séptimo de Adán? Bueno, no me quiero ir del tema. El tema de hoy es el Targum, y creo que es para pensar. Aquellos que quieren estudiar este tema, les recomiendo buscarse un Targum y piense que ya en esa época que había pasajes oscuros que no se entendían de la Torá, se escribieron Targum y Targumim. Iba a cortar este programa, pero me vino a la memoria otro tema muy interesante. El Targum de Isaías. Un momento, por favor. El Targum de Isaías, a causa de muchas controversias, ¿no?, que hay, podríamos decir, bueno, por ejemplo, hay una organización que menciona al Targum, perdón, a Isaías 43:10, y que en realidad cuán equivocado están. El Targum lo aclara de esta manera. El Targum de Isaías dice: vosotros sois mis testigos ante mí, ha dicho el Eterno, junto con mi siervo el Mesías, en quien me ha complacido. O sea, el testigo fiel. A fin de que le reconozcan y seáis fieles ante mí y comprendéis, yo soy desde el primero, y yo soy de los siglos perdurables, son también míos, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Aquí se refiere en el versículo 10, cuando dice, vosotros sois mis testigos ante mí. Los ángeles dan testimonio del Mesías y el Eterno, y no una organización es testigo de un mensaje.
Después, otro tema que es muy cuestionado desde el judaísmo es si en Isaías 53 habla del Mesías o habla del pueblo de Israel. Pero voy a tocar algunos temas ya que tengo acá. El capítulo 45 de Isaías, verso 22, dice: Volveos a mi palabra y seréis salvos todos los que están en el confín de la tierra. Yo soy Dios y no hay otro. He jurado por mi palabra, ha salido procedente de mí en justicia, una palabra que no se revocará. Cierto ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Esto le va a hacer recordar algunos pasajes del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Y seguimos viendo la riqueza del Targum, que lamentablemente se lo conoce muy poco en el mundo cristiano y enriquece muchísimo, enriquece muchísimo. Capítulo 52 de Isaías, el versículo 13, dice: He aquí mi siervo, el Mesías, prosperará, será exaltado, se acrecentará y será muy poderoso. O sea que está hablando del Mesías. En el 53, que se lo considera que muchos dicen que es el pueblo de Israel, para negar que el Mesías es Yeshua, en el 53.4 el Targum dice: Así pues, rogará por nuestras culpas y nuestras iniquidades. Gracias a él serán perdonados, pero nosotros éramos tenidos por azotados, golpeados por parte del Eterno y afligidos. Gracias a él. Está hablando no de un pueblo, de una persona. Gracias a él. Pero él reconstruirá el santuario. Recordemos que Yeshua dijo que él es el templo viviente, que ha sido profanado por nuestros pecados y entregado por nuestras iniquidades. Con su enseñanza se acrecentará la paz entre nosotros, y por seguir afanosamente sus palabras se nos perdonarán nuestras transgresiones. Todo esto lo ha dicho Yeshua en su ministerio. Pero él reconstruirá el santuario, destruir el santuario, y yo lo volveré a levantar, así dice el Señor, que ha sido profanado por nuestros pecados y entregado por nuestras iniquidades. Quien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El templo de Dios somos nosotros mismos, de acuerdo al Brit Hadashah. Con su enseñanza se acrecentará la paz entre nosotros, y por seguir afanosamente su palabra se nos perdonarán nuestras transgresiones. Todos nosotros como ovejas habíamos sido dispersados, habíamos emigrado cada uno por su camino, pero de parte del Eterno había la voluntad de perdonar por su causa las culpas de nosotros. O sea, más claro, decía mi abuelo, hay que ponerle agua. O sea, esto es muy claro. En el versículo 11, o sea, evidentemente no está hablando de Israel, está hablando de una persona que intercede. En el versículo 11 dice: librará de la esclavitud de las naciones a sus personas. Y en el versículo 12 dice: por eso yo repartiré con el botín de numerosas naciones. Y esto está hablando, ya podríamos hablar de escatológicamente futuro, por cuanto entregó a su persona a la muerte y sometió a los rebeldes a la ley. Él intercederá, acá dice al final, él intercederá por muchos pecados, y a los rebeldes se les perdonará gracias a él. Está hablando de la redención. Y así tenemos mucho más. Entonces, amigo mío, te recomiendo el Targum en español. Yo vivo en Italia, tengo el Targum en italiano, podríamos leer algo en otro momento, pero esto es solamente, yo le digo, las perlas de la Torá, las perlas del Targum, que ayudan mucho a enriquecer. No nos encerremos con una mente sectaria, si la Biblia esta es católica, si la Biblia esta es judía o si la Biblia esta es protestante. Enriquecémonos con todo aquello que fue escrito por los profetas y por los sabios a través de la historia, y esto nos ayudará a comprender mucho más, incluso muchos mensajes que a veces no entendemos o comprendemos mal. A modo de ejemplo, tenemos el caso le pongo un simple ejemplo de tantos. Yo he escuchado montones de predicaciones donde se habla que la mujer samaritana tuvo
5 hombres y el que tiene no lo es y todo ese tema, entonces la tratan de adúltera y bueno, he escuchado muchas predicaciones sobre ese tema, pero si usted guarda atentamente en el original cuando se habla de señores, habla de Baal, y en Samaria hubo 4 ídolos importantes y después arribó otro más, y entonces lo que se refiere a Yeshua era que esta señora había cambiado de 4 diversos señores, podríamos decir maridos que había tomado como esposo. Recordemos que el Señor siempre habló en parábola y que realmente no era su Dios y su Salvador. Y el que ahora tenía, ese nuevo ídolo, tampoco era su Señor. Por eso Él se presenta, aquí está el Señor, acá está el Mesías. Entonces vemos que en un contexto hebreo no está hablando de hombres, sino está hablando de diversos tipos de idolatría que tenía Samaria, y por eso el mensaje de ella podríamos llamarle un mensaje evangelístico para Samaria, porque ellos podían entender y ver que le estaba hablando no de los maridos que tenía, sino de la idolatría que tenía Samaria. La demanda es muy clara. Ella no le dice, y sí, me va bien con mi último marido. No, ella, recuerden la respuesta de ella. Ella dice, pero Señor, ¿dónde debemos de adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? O sea, la preocupación de ella no era los esposos, hablando de hombres. La preocupación de ella era que estaba buscando la verdad. Quizá como tú, estás buscando la verdad, has recorrido diversas organizaciones, iglesias, sinagogas. No me quiero meter en el tema religioso porque a mí me interesa servir al Señor y sin identificarme con alguna denominación, como muchas veces dicen, sino que cuando alguien me pregunta quién eres, yo me considero un hijo de Elohim y un servidor de Adonai dentro de mis limitaciones y de mis posibilidades, pero trato de obedecer, como dice así la palabra de Dios, el que me ama guarda mis mandamientos. Volviendo a la mujer samaritana, volviendo al contexto hebreo, arameo de la época, esta mujer estaba buscando la verdad, quizás como tú. Y en esa verdad se encontró con el Mesías, que era hebreo, nacido de una familia hebrea, circuncidado al 8º día, que concurría a la sinagoga, que escuchaba la parashá y las taraf, que eran la porción de las escrituras y la concordancia de las escrituras, y se enriquecía todos los días estudiando a los pies de los rabinos de Israel de esa época. Recuerda, si no superamos la justicia y de los fariseos, no entraremos al reino de Dios. Así que mucho para aprender juntos, mucho para entender juntos y mucho para reinterpretar y romper ese contexto greco que tenemos en la cabeza, ¿no? de esa estructura que nos han metido, de ver a un Jesús romano, cuando en realidad el contexto era de un nombre hebreo, del Mesías, porque había un solo pueblo que esperaba al Mesías, y ese pueblo era Israel, y nosotros los gentiles fuimos injertados a este pueblo gracias a nuestro Mesías y usando particularmente al apóstol Shaul Pablo, que fue enviado a los gentiles. Para concluir este tema, verás que cuando uno analiza desde el contexto hebreo, desde el Targum hasta la Torá, veremos que él cobra un sabor maravilloso a la escritura y podemos decir como David, refiriéndose a la Torá, tu palabra es más dulce que la miel y tu palabra es lumbrera a mi camino. Sin esa luz, posiblemente todavía como esa mujer samaritana, estemos buscando y dando vueltas en el desierto, buscando el agua buena, el agua pura, el agua no contaminada, en estos tiempos que hay tanta agua contaminada. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Shalom, Ubrajá, paz y bendición.